Bueno, chicos, esta parte ya la hicimos. Seguiríamos entonces con, ya entrando en tema, fluidos e hidrostática. Voy a compartir aquí pantalla. Bien. Bueno, entonces, bienvenidos chicos de nuevo. Una alegría tenerlos aquí otra vez. Intentando otra vez retomar las clases de manera presencial. No obstante, recordarles que también tenemos que cuidar, tenemos familias que cuidar. En mi caso, también tengo una madre de mamá que tiene ciertas complicaciones, entonces no me gustaría pues, llevar el libro a la cara, ¿no? También ustedes temas que tengan algunas instituciones, todos los puntos de recuerdo. Muy importante la acción depende de nosotros que esto siga continuando, que recuerden que hay un contagio más vivo, no sería en el colegio, que hay otra vez también. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a iniciar. Uno de los, aparte de la física, habla de los fluidos. Si yo hablo de fluidos, ¿qué se nos viene a la cabeza? El mundo de los fluidos, ¿en qué consta? ¿Cuál es el conjunto del mundo de los fluidos? Líquidos, solo los líquidos. No, también líquidos espesos, por ejemplo el gel. Solamente los líquidos. No, pero a ver, como por ejemplo los compuestos no líquidos, son líquidos, pues digamos que también comemos artículos de algunos compuestos. Fluido es todo aquello que fluye, palabra no dice. Y dentro de las Profe, hola, profe, eso no se entiende. No se entiende, ¿está escuchando mal? Sí, profe, es que usted está hablando como muy lejos, entonces no se entiende nada. Qué vaina. Espérate a ver. ¿Y ahí de cerquita me escucha? Sí, profe, no se aleje del computador, quédese ahí cerquita para que se pueda escuchar bien. Voy a quedarme aquí, bueno. Entonces, los fluidos son todos aquellos como la parte fluye, y dentro de ellos están clasificados dos estados de la materia, los líquidos y los gases. Es decir, que todo lo que tenga que ver con líquido y con gas, ya estamos hablando de fluidos. Ya el estado sólido no es un fluido como tal, ya el estado sólido ya es un compuesto de una materia que ya está más compacto, o sea, tiene un volumen y una masa definida, y por tanto no se considera fluido. ¿Listo? En esta actividad exploratoria, hoy no tengo aquí los materiales, la vamos a dejar para más adelante. Entonces vamos a recordar un poquito. Yo sé que esto de pronto en años anteriores ya lo habrán visto. Los estados de la materia, ¿cuáles que son los estados de la materia? Líquido, sólido y gaseoso. Eso está muy claro. Bien, entonces aquí es simplemente un resumen de lo que define cada uno de esos estados, que es un sólido, donde la forma y el volumen están bien definidos. El líquido ya no tiene forma definida, pero ¿cuál es la característica del líquido? Que puede que puede ocupar el espacio o el volumen del recipiente que lo contiene, a diferencia de un gas, que un gas sí se escapa. En cambio, un líquido sí puede contener la forma del recipiente. Sin embargo, no tiene forma. Si yo saco el líquido de ese recipiente, sigue con la forma del vaso, desaparece esa forma. Y los gases pues son un fluido que no tienen ni forma ni volumen, ni pueden ocupar la forma de un espacio, sino que ellos tienden a esparcirse. Esas pues las tres características de los tres estados de la materia. No voy a entrar pues ahí como a redundar mucho en ese aspecto. Una de las características de la materia es la densidad. De pronto esto lo vieron el año pasado con química.
que se define densidad? ¿Qué es lo que es densidad? Ni idea. Bueno, la densidad me dice qué tanta materia hay en un cuerpo que contiene un determinado volumen. Ejemplo, la clásica pregunta, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de icopor o un kilo de hierro? ¿Qué pesa más? Lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si pesan lo mismo. La cantidad. No, porque si es lo mismo, si es un kilo y un kilo, no. Por eso. Es un kilo de icopor es lo mismo que un kilo de hierro, pero entonces, ¿qué es lo que diferencia un kilo de icopor de un kilo de El hierro? volumen no. Ahí lo están diciendo, el volumen. Resulta que un kilo de hierro, su volumen es mucho más compacto, eso es lo que decimos más denso, es decir, un kilo de hierro está más comprimido, está más compacto. De hecho, si yo cogiera, aquí tengo un metal, si yo cogiera este bronce y lo comparara con algo del mismo tamaño, pero de madera, voy a sentir una diferencia en el peso. ¿Qué va a pesar? ¿El de bronce o el de madera? El bronce, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características de la materia, la densidad. La densidad simplemente se define, como lo dice aquí en la formulita. Densidad es masa dividido volumen. Un objeto entre más masa y menos volumen tenga, decimos que es mucho más denso. ¿Listo? Existen dos maneras de expresar la densidad. Una en el sistema internacional, que es el kilogramo metro cúbico. ¿Qué significa en el sistema internacional? En el sistema que nosotros manejamos, metro, segundo, newton. En el sistema internacional la manera de medir densidad es kilogramo metro cúbico, que es la única, no. De hecho, en el laboratorio, cuando estamos haciendo acá experimentos, lo medimos en términos de gramo y centímetro cúbico. Esas son las dos maneras de expresarlo. No es necesario copiar, chicos, eso lo tienen todos en la guía. ¿Listo? Entonces, la manera del sistema internacional, kilogramo metro cúbico, pero también se puede medir en gramo centímetro cúbico. Significa que un objeto de 1 gramo centímetro cúbico, cuya densidad sea 1 gramo centímetro cúbico, también tendrá una densidad de 1000 kilogramos metro cúbico. Bueno, aquí omití copiarle la tabla de densidades, pero esa la podemos tener de por acá. Entonces miren, aquí en la tablita, si me la deja cargar, por aquí hay la densidad de alguna sustancia. Esto no es para copiarlo, esto es simplemente para tenerlo ahí presente. Aquí me la están presentando en gramos centímetro cúbico, ¿ya? Expresada en kilogramo metro cúbico, que simplemente hay que multiplicarlo por 1000. Significa que, por ejemplo, el agua cuya densidad es de 1 gramo, expresado en el sistema internacional, ¿cuánto sería? 1 por 1000. 1 por 1000. 1000. Entonces el agua tendría una densidad de 1000. En el caso, por ejemplo, del alcohol, me dice que 1 gramo es 0.81. En el sistema internacional no sería 0.81, sino 810. ¿Listo? Porque al multiplicar esto por 1000 me da 810. En el caso del aluminio, me dice que la densidad es 2.7 gramos. Quiere decir que en el sistema internacional sería 2700 gramos. ¿Listo? Entonces, según esta tablita, ¿cuál es el objeto menos denso de allí? El aire. De hecho, el aire casi no tiene densidad. Se considera casi que despreciable. Mientras que el objeto más denso por acá que nos ponen
es el platino con una densidad de 21.4, es decir que en un centímetro cúbico cabrían 21 gramos de platino. Eso significa entonces la densidad. Claro, está ahí. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque eso lo necesitamos para fluidos. No quiero redundar mucho en este concepto porque es simplemente un concepto que se utiliza. Ahora sí podemos para presión hidrostática. ¿Qué sucede cuando yo me he hecho un clavado a una piscina muy profunda y empiezo a descender y a descender y a descender? ¿Qué sensación empiezo a experimentar? ¿Cómo? Una presión. Siente uno como que se le aplasta aquí la cabeza, ¿cierto? Como que los oídos se le empiezan a taponar. Resulta que eso no es gratuito. En la medida que yo empiezo a descender, encima de mí hay ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está encima de mí cuando yo me tiro un clavado? ¿Qué materia hay ahí? Aire. ¿Cómo? A lo duro. Agua, hay agua. Resulta que aquí afuera, nuestro cuerpo está experimentando un peso que es el peso del aire, pero el peso del aire es muy poquito, es despreciable comparado a si yo me sumerjo en un fluido mucho más denso. Mire que el agua es mucho más densa que el aire. Si yo me sumerjo en un fluido mucho más denso como el agua, ya empiezo a experimentar un peso mucho más grande. Ese peso o esa sensación que yo estoy sintiendo, como dice la compañerita, ya se llama presión. Y esa presión depende de la cantidad de fluido que estoy experimentando que tengo arriba de mí. Entonces, ¿qué es presión hidrostática? ¿Quién nos colabora ahí con la lectura? Allá desde casita, ¿quién nos colabora? ¿Qué cosa, profe? Aquí con el primer párrafo. El de donde dice siendo esa una de las causas, ese sí, o el de arriba. Aquí cuando llenas. Cuando llenas un vaso de agua, las burbujas que se producen interactúan con las moléculas de agua que las rodean. El agua ejerce una fuerza sobre las burbujas desde todas direcciones. Se observa la secuencia de fotografías, podrás ver cómo se llena el vaso con agua. El vaso del extremo derecho muestra el agua aparentemente quieta y sin movimiento. Sin embargo, las moléculas de agua que constituyen este líquido están en constante movimiento. Siendo esta una de las causas que le permite fluir. Si se pudieran observar las interacciones del agua con las burbujas de aire disueltas en ella, se vería una situación similar a la ilustración en la figura 2.4. Están dando pues una de las características de esa presión. Resulta que ahí hay dos fluidos que se están combinando. Uno es el aire y el otro es el agua. Entonces, debido a esa presión, el agua se ve obligada a salir por efectos de esa presión y por la densidad. Bien, vamos aquí a adelantarnos un poquito. Vamos a definir qué es presión, antes de entrar a ver qué es presión hidrostática. No voy aquí a redundar en toda esta lectura. Resulta que la presión tiene que ver con la fuerza. Cuando yo ejerzo una fuerza sobre una superficie, qué lástima que no estén viendo. Cuando yo ejerzo una fuerza sobre una superficie, estoy ejerciendo sobre ella una presión. Esa presión va a depender de dos factores. Una es ¿qué factor? Por ejemplo, si yo le pego un puño aquí a la pared, ¿qué magnitud sería esa? ¿Qué magnitud física estaría yo trabajando ahí? La fuerza. Exacto, la fuerza. Y la otra será lo mismo pegarle un puño con el puño así plano o con el nudillo del dedo, haciéndolo así, ¿no? Con el nudillito. No sé si desde allá me están viendo. ¿Sí me están viendo? Es lo mismo pegarle con el puño así plano o pegar un puño así con el nudillo de acá del dedo.
¿Qué Sí, duele más no. con el nudillo? Se bota un dedo, se lo daña, no está haciendo fuerza. O sea, hace fuerza, pero impacta en un solo lugar, entonces daña ese lugar, pues, ¿sí me entiende? Bueno, otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo ese puño lo empleo para pegarle a alguien, entonces es lo mismo de doloroso, pegarle así o pegarle así. ¿Qué duele más? Duele más si le pega con el nudillo salido o así, pues, ¿sí me Le, entiende? le duele más con el nudillo. Resulta que ahí estoy aplicando la fuerza sobre un área que es más o más pequeña. Menos o más pequeña el área ahí. El área sería más pequeña, ¿ya? Entonces la presión depende de dos factores. Uno, ya dijimos, la fuerza. Y otro depende del área. De No es la lo superficie. mismo de la superficie. Gracias por ahí. No mismo la superficie. Por ejemplo, si la fuerza se aplica sobre una superficie grande, estamos diciendo que la presión es pequeña, porque se está distribuyendo toda la fuerza en la superficie. Pero si la fuerza la aplico sobre un punto, sobre un área más pequeña, estamos hablando de una presión mucho más grande. Entonces la fuerza depende de esos dos factores. Bien. En los fluidos es lo mismo. Resulta que en los fluidos va a depender también del área. Sin embargo, cuando estoy sumergido en un fluido, todo ese peso se distribuye a través de todo el cuerpo, a través de toda mi masa, de toda mi superficie. Y esa presión empieza a variar en la medida que ¿cuándo es más grande la presión? ¿Arriba, cuando estoy nadando sobre la superficie, o en la medida que voy bajando? En la medida que voy bajando, yo empiezo a experimentar una presión más grande. Estoy compartiendo. Esperen aquí, que no les estoy compartiendo. Okay. Entonces, en la medida que yo voy descendiendo, yo empiezo a experimentar una presión mucho más grande. Es decir, que esa presión en un fluido ya no va a depender solo de la fuerza del área, porque ya no estamos hablando de un sólido, sino que va a depender de qué tanta cantidad de fluido tengo encima de mí. Entre más profundo me vaya, esa presión va a ser mucho más grande. Ahora hago una pregunta, ya sabemos que depende de la profundidad. ¿Será lo mismo yo nadar en una piscina de agua o en una piscina de miel? Saben que la miel es un poquito densa, ¿cierto? Como espesa. ¿Será lo mismo? No, ¿Dónde experimentaré más presión? ¿Por qué? ¿Por qué creen que en la miel? Porque es más densa, sí, esa es la respuesta. Simplemente porque es más densa. Esa es la palabra. Resulta que en los fluidos existen dos elementos para considerar la presión. Uno es la profundidad y otro es la masa o la fuerza que está experimentando ese cuerpo, que depende de la cantidad de sustancia que hay ahí. Y esa sustancia o esa cantidad o esa masa va a depender de ese elemento que se llama densidad. No es lo mismo yo nadar en un líquido o en un fluido que es menos denso, o sea, que es menos pesado, a un fluido que es mucho más denso y mucho más pesado. ¿Sí me explico? El efecto donde lo podríamos experimentar, por ejemplo, aquí cuando estamos en la atmósfera, encima de nosotros hay 20 kilómetros de aire, 20 o 30, eso es una cantidad de aire considerable. Sin embargo, nosotros no experimentamos así, pues que me estoy aprisionando, no, normal, ¿cierto? Resulta que el aire es un fluido muy poco denso, o sea que esa presión que estamos experimentando es una presión apenas perceptible. Sin embargo, si tuviéramos 20 kilómetros de agua, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué creen que sucedería con nuestro cuerpo si tuviéramos 20 kilómetros encima de nosotros de agua? ¿Cómo? No aguanta. ¿Qué creen que pasaría con nosotros? ¿Qué pasa si yo pongo un frasco de estos y por si sigo así? Estallar no tanto, porque estallar sería como hacia afuera, ¿cierto? Ahí sería como algo inverso que sería implotar, o sea, simplemente seríamos aplastados por la enorme presión de ese fluido. ¿Listo? Entonces, esa presión en los fluidos depende de tres elementos. Aquí está expuesto.
depende uno de la densidad. No sé si lo están viendo por allá. Este simbolito, es un simbolito griego, es Rho, es la densidad. Entonces depende de la densidad, depende de la gravedad. ¿Qué pasa si el fluido nos lo llevamos para el espacio? ¿Será que sentiremos presión? ¿Qué pasa en el espacio? Se esparce, ¿cierto? Como que no hay una fuerza que lo esté como pegando a uno. Entonces depende de la gravedad y depende de la... ¿Qué será esta H? De la profundidad. Entonces depende de esos tres elementos, densidad, gravedad y profundidad. A eso se le llama presión hidrostática. Presión hidrostática, ¿por qué se le llama así? Porque es una presión que viene de la palabra fluido, ¿ya? Solo aplica para fluidos. Entonces aquí explican un ejemplo. Vamos a tratar de explicarlo acá. Dice, ¿qué fuerza ejerce el aire sobre el piso de una habitación de 8 metros de largo por 5 metros de ancho a una presión de una atmósfera? A propósito, la presión se mide en pascales en física. ¿Listo? Aquí me están diciendo que la presión de la atmósfera equivale a 101.325 pascales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve? Recordemos que la presión depende de dos factores. Depende de la fuerza y de qué cosa. ¿Qué es lo que representa esta? El área. Entonces, lo primero sería hallar el área que está experimentando esa fuerza. En este Profe, caso... que si acepta Jeffrey, por favor. Yo no he escuchado aquí invitaciones. A ver, yo voy a... sí. Entonces, lo primero sería hallar el área. ¿Cómo se calcula el área de una superficie? Largo por ancho. 8 por 5. 8 por 5. 40. Y está. O sea que el área de esa superficie sería 40 metros cuadrados. Entonces, la fuerza, despejando pues de la fórmula, voy a tratar de explicarlo aquí en el tablero. ¿Ya está viendo el tablero allá en casa? Sí, señor. Ok. Entonces ahí nos dicen que el área, le da la calculadora, pues se da ese lado por lado, o largo por ancho. Me dijeron que era 8 por 5, 40 metros cuadrados. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Resulta que la presión, como les explicaba ahorita, en una superficie depende de dos elementos, depende de la fuerza y depende del área. Esta es la fórmula general para presión. Depende de la fuerza y depende del área. ¿Sí la están viendo ahí en casa? Sí, profe. Ok. Entonces, como me están pidiendo hallar la fuerza que está experimentando ese suelo de 8 por 5, entonces yo tengo que despejar la fuerza. ¿Qué está haciendo el área ahí? Está dividiendo. Pasaría a multiplicar. Entonces, por eso es que ahí dice que la fuerza sería igual a la presión a la que está sometido ese cuerpo multiplicado por el área. En el caso de ese ejemplo me están diciendo que la fuerza es igual. La presión, me está diciendo que la presión equivale a una atmósfera. Y una atmósfera, en términos universales, es 101.325 pascales. Por el nombre no se confundan. Pascales es la unidad con la que se mide presión. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hago? La presión atmosférica, 101.325 pascales, multiplicado por qué cosa? ¿Por cuánto? Por 40. ¿Sí está claro allá en casa? Sí, señor. Melo. Bueno, entonces esa fuerza, simplemente multiplicando estos dos, ahí me dice que eso da 4.053.000. 4.053.000.
Entonces, por ejemplo, una superficie de 8 por 5 sería como este salón más o menos. Este salón aquí en estos momentos está experimentando por culpa de la atmósfera una fuerza de 4.053.000 newton. ¿Esos cuántos kilogramos son más o menos? Profe, perdón que lo interrumpa. Profe, que llegue a entrar a Miguel Ángel Calle, por favor. Listo. Entonces, si estos son 4 millones de newton, ¿cuántos kilogramos son? ¿Sí recuerdan cómo sacar de newton a kilogramos? Como que no. De kilogramos a newton, ¿cómo se convierte? ¿Qué es lo que tengo que multiplicar? ¿Por cuánto? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros el peso? ¿No? Por la gravedad. Entonces, simplemente lo divido por 10, o sea, le quito un 0. O sea que 4 millones de newton representaría 405.300 kilogramos, o sea, 405 toneladas. O sea que este salón aquí en estos momentos está experimentando 405 toneladas de aire. ¿Por qué no la sentimos? Porque es que nuestro cuerpo está adaptado para esa enorme presión. Resulta que si nos vamos al espacio, nos sucedería el efecto inverso a lo que si nos vamos a la profundidad del mar, que eso sucedería si nos vamos al espacio. ¿Cómo? Pues como también estamos experimentando Marte, sería muy diferente en ese planeta. De hecho, Marte tiene una atmósfera muy pequeñita. Es demasiado delgada la atmósfera de Marte. No, no tanto gravedad, presión. Nuestro cuerpo está adaptado para soportar esta presión. En Marte, la presión es, si no me equivoco, el 10% de eso. O sea, es 10 veces menor. O sea que si dentro del agua experimentamos que nos apacharran, con una ausencia de presión que experimentaría. Más liviano. Bueno, resulta que en el espacio nuestro sistema empezaría a explotar. Por ejemplo, la sangre se nos empezaría a salir de los poros. ¿Por qué? Porque no estamos experimentando esa presión a la cual nuestro cuerpo está acostumbrado. Si nos vamos al espacio, nosotros nos empezamos a inflar. Y en la medida que nos vamos inflando, los vasos sanguíneos también se inflan, ¿ya? Uno de los eventos también es que los ojos saldrían de su órbita, ¿ya? Porque no hay una presión que esté comprimiendo, nosotros ya estamos acostumbrados a esa presión. Entonces, en ausencia de esa presión, lo que haríamos sería explotar. ¿Listo? Entonces, uno de los ejemplos ahí. Por ahí. Bueno, entonces ya de tarea, pues ya sería la tarea. En base a lo que acabamos de explicar, entonces van a resolver el siguiente ejercicio. Se me lo envían por WhatsApp. ¿Qué fuerza se ejerce sobre el piso de su habitación? Ustedes van a medir su habitación, cuánto tiene de largo, cuánto tiene de ancho, y van a calcular cuánto experimenta de fuerza esa habitación. ¿Sí quedó claro el ejercicio? Igualito al ejemplo. Esto ya hace parte de la otra clase. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Dejamos entonces ahí. Les recuerden, el ejercicio es el de la página 10 de la guía, el que dice qué fuerza ejercería el piso de su habitación si estuviera llena de agua, perdón. Ahí ya sería llena de agua. ¿Sí es claro o lo explico? ¿Sí es claro lo que tienen que hacer o lo explico? Bueno, voy aquí a explicarles más o menos lo que tienen que hacer. Resulta que esa habitación es como un cubo. ¿Sí están viendo ahí en casa? Sí, señor. Bueno, esa habitación es como un cubo. Entonces lo que van a hacer primero es calcular la presión, dependiendo de si ustedes llenan esa habitación de agua. Entonces, ¿qué altura tiene su habitación? Vamos a suponer que es de 3 metros, entonces esa sería la altura, 3 metros de altura. ¿Listo? ¿Cómo calculan la presión? Recuerden que yo expliqué ahí, la presión se calcula densidad por gravedad por altura. En el caso del agua, la densidad del agua es 1000 por gravedad, que es 10, por
la altura que mida su habitación. Aquí coloqué 3. No sé ustedes cada habitación cuánto mide. Así hallan la presión. ¿Listo? Con esa presión ya ahí se hallan la fuerza. ¿Cómo hallan la fuerza? Como lo calculamos aquí, pues la fuerza sería simplemente multiplicar la presión por el área, en este caso sería el área del piso de la habitación. Pongamos que si la habitación mide 5 por 6, entonces sería 5 por 6, 30. ¿Sí quedó claro? Por allá quedó claro. Entonces primero calculan la presión dependiendo de la altura. ¿Cómo la calculan? 1000 por 10 por la altura de la habitación. Y luego la fuerza que experimenta el piso, presión por el área del piso. ¿Listo? Esas son las 21, chicos. Dejamos entonces ahí. Feliz día para todos. No, profe, hasta luego. El descanso debe ser aquí mismo. Descanso con ustedes. Más don Juan. Caballeros, señoritas.